Apocalipsis 20, por favor. Regresamos a nuestra serie de Apocalipsis, casi terminando. Vamos a dar una introducción para la grabación. Muy buenos días todos, Dios les bendiga. Hoy continuamos casi llegando al final de nuestra serie de Apocalipsis y vamos a leer el resto de Apocalipsis 20. Habíamos parado en versículo 6 y leemos así Apocalipsis 27. Cuando los 1000 años se cumplan, ya hablamos de eso la última vez sobre la primera parte, ¿verdad? Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Ni vamos a tocar este punto porque ya lo hemos tocado en múltiples ocasiones. Esto es repetido, es un tema repetido, la última batalla contra el Cordero, ¿verdad? Subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos, la ciudad amada, la iglesia, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. El diablo y los que los engañaba fue lanzado al lado de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco al que estaba sentado y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Bueno, no sé cómo usted se imagina el juicio final. Imagínese, usted está en fila para ser sentenciado. Allí al fondo, un trono extremadamente blanco, resplandeciente. Y el que se sienta en ese trono tiene tanta gloria y tanto poder que la tierra misma huye y se desaparece delante de él. Tierra y cielo, todo excepto cada ser humano que jamás ha vivido en la tierra. El mar ha entregado a todos los ahogados, la tumba ha entregado a todos los que fueron enterrados, grandes y pequeños. Alguien señala, ese es Julio César, ¿no? Ahí va Napoleón, grandes, Pedro el Grande, zar ruso. Hasta los apóstoles están en la fila. Y millares más, sin ninguna fama particular como usted. Todos haciendo la misma fila. ¿Cómo será el juicio final? Muchos hoy ni creen en un juicio final. Pero la Biblia enseña una y otra vez, y especialmente en Apocalipsis, que habrá un juicio final porque es uno de los temas principales del libro de Apocalipsis. En capítulo 11 de este mismo libro, versículo 18, ya habíamos estudiado. Dice 11:18, se airaron las naciones y tu ira ha venido. Y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas y los santos y a los que temen tu nombre, a pequeños y grandes, y de destruir a los que destruyen
la tierra. Esto no es la primera vez que hemos leído de juicio final en el libro de Apocalipsis. Otro tema que se repite una y otra vez, grandes y pequeños. No se está refiriendo a grandes y pequeños en estatura. Está hablando de grandes en fama, grandes en estatus y pequeños, comunes y corrientes. Es decir, todos. No habrá argolla ni patas en esa fila. Grandes y pequeños serán sentenciados y juzgados, serán juzgados. Otro tema común son galardones y castigos eternos. La iglesia primitiva, hermano, a quien fue dirigida esta carta, recuerde, estaba enfrentando persecución y necesitaba saber si iba a haber justicia en algún momento. Y la verdad es que los santos anhelan ese día. Los santos anhelan este día del juicio final. El trono blanco representa aquella corte divina, el tribunal divino de Dios que dará una sentencia final. Esta es la última que se dará en la eternidad. Y se toma categorías de la visión de Daniel, cuando Daniel tiene su visión del anciano de días en un trono, pero ese trono no dice que es blanco, dice que llama de fuego. Aquí es un trono blanco. Básicamente es la misma cosa. Son tronos de justicia, tribunal divino. Y sabe, muchas personas hoy tratan de cambiar la naturaleza del cristianismo en otra cosa que no tenga fundamento de justicia. Muchos hoy en día vuelven el cristianismo meramente como una relación, ¿verdad? La pregunta es, ¿cómo está usted con Dios? No, yo estoy pura vida con Dios. ¿Y por qué usted está muy bien con Dios? Bueno, porque de vez en cuando le agradezco. Yo me siento súper bien con Dios. Muchas personas a mí me han dicho, ¿cómo se sienten? Se sienten súper bien con Dios. Y eso quiere decir que están bien con Dios, según ellos. Otros, ¿cómo está usted con Dios? Yay, más o menos bien ni mal. Cuando convertimos el cristianismo, hermanos, en un sentimiento como usted sienta, todo es vago. Entonces, y depende de mí. Fíjese lo que está pasando. Tanto la teología liberal como la teología arminiana convierte la esencia del cristianismo en lo que yo haga, lo que yo sienta, lo que yo me imagine. Y si usted se siente bien, tiene que estar bien. Es decir, no hay un fundamento justo, no hay un fundamento objetivo. Muchas personas, lamentablemente, piensan que está bien y no están bien. Porque somos muy capaces de engañarnos a nosotros mismos. Somos capaces a nivel humano de convencernos que yo estoy bien con una persona cuando no estoy bien. Pero como yo me convenzo que estoy bien porque quiero negar que no estoy bien, yo soy capaz de convencerme que las cosas están bien. Pero con Dios es peligroso esto, hermanos, sumamente peligroso, porque el substrato, el fundamento del cristianismo es una relación basada en justicia. Y por eso nosotros reconocemos la enseñanza bíblica, la justificación es necesaria para ser reconciliado con Dios. Y la justificación no es vaga y no depende de cómo se sienta. La justificación es objetiva y vamos a hablar de él. ¿Usted sabe cuál va a ser su primera experiencia en la eternidad? Un juicio. Sí, la primera experiencia de la eternidad va a ser un juicio, este juicio, porque de ahí pasamos a la eternidad. Hablemos del juez.
huye y desaparece el mismo orden creado. Tierra y cielo se desaparecen. Anteriormente en Apocalipsis, los sellos y las copas ya habían anunciado trastornos en la creación por causa del juicio venidero. Y esos trastornos que seguimos viendo en nuestro tiempo, las llamamos señales del fin porque anticipan un trauma final. Muchos dicen, es que son señales de fin, como si por ser señal significa que el fin está ahí mismo. No. Son señales del fin porque el fin será un trastorno cósmico. Un terremoto fuerte es señal del fin, no que el fin esté mañana, sino que señala cómo va a ser el final. El final va a ser el terremoto sobre todos los terremotos que deshará toda la tierra. En ese sentido, hermanos, los terremotos, los granizos, los incendios, las inundaciones, el hambre, las plagas son señales del fin. Y los cristianos somos afectados como parte de esta creación. No somos exentos de las copas y los sellos en medio de las señales del fin, porque es la misma creación que ha sido maldecida y viene gimiendo, castigado hasta el puro final. Ahora, la maldición de Dios sobre la tierra en ese día final será completa y consumada y desaparece este universo tal como lo conocemos. De modo, hermanos, y fíjese muy bien lo que dice el texto, de delante del que estaba en el trono huyó todo. Es que es el juez que desaparece todo. Y esa clase de juez, ¿cómo será? Un juez sumamente poderoso. Antes de hablar del juicio que el juez va a hacer, debemos hablar de lo que pasa con lo creado, porque lo que estamos viendo es una reversa de lo que pasó en el principio. En el principio Dios con solo hablar, vea el poder de solo la palabra de Dios. Sea la luz, y fue la luz. Sepárense las aguas, separa las aguas. Sepárense la tierra seca de y simplemente Dios habló, creó todo. El hombre lo creó, el hombre desobedece, viene el juicio. Primero creación y termina en juicio. Ahora es lo contrario. Ahora la creación se desaparece. Dios descrea. Yo creo que eso no es una palabra, descrear. No sería que sería el término en castellano. Dios desaparece, termina, disuelve y luego juzga. Ahora, otro punto, hermano. Nosotros muchas veces pensamos que podemos escondernos de Dios. Chicos, ¿quién fue uno en el Antiguo Testamento que creyó que podía como irse de la presencia de Dios? ¿Se acuerda de alguien? Jonás. Yo no sé si hay otros. Tiene que haber otros que creían poder hacer las cosas a escondidas. Muchos. Escuche lo que dice Amós. Hermanos, al pueblo de Israel, porque ellos creían que podían vivir a escondidas de Dios. Entonces, oiga lo que dice Dios, palabras de juicio: aunque cavasen hasta el Seol, de allá nos tomará mi mano. Y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Si se escondieren en la cumbre de Carmelo, allí los buscaré. Y los tomaré, y aunque se escondieren de delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente que los morderá. Y si fueren en cautiverio delante de sus enemigos, allí también mandaré la espada, y los matará, y pondré sobre ellos mis ojos para mal, y no para bien. Hermanos, muchas veces los cristianos pensamos que podemos, no sé, encontrar algún lugar bajo cobertura de oscuridad, de noche o algún rincón donde Dios no me está viendo. Y es mentira. Pero en el día final no habrá ni tierra, ni cielo, donde esconderse. Lo único que será es hombres y mujeres pelados. Bueno, no pelados sin ropa, no sé,
Pero simplemente estas personas esperando juicio sin tierra, no va a haber dónde esconderse. El juez es Señor de la creación y el juez tiene el poder para ejecutar su sentencia. Y por aquello de que alguien esté pensando, me escondo, me meto, pues aquí dice, tierra y cielo se desaparecieron, no habrá dónde esconderse. Entonces, vamos con los libros. Dice que trajeron los libros. Los primeros libros que se abren son los libros de las obras. ¿Qué traen esos libros? ¿Qué piensa usted de esos libros? ¿Está feliz que se abre el libro tuyo, hermano? ¿Usted sabe lo único que se apunta en el libro? Lo único que se apunta en el libro son nuestras ofensas, porque lo santo le debemos a Dios. Dios no va a apuntar lo que debemos hacer, porque eso es normal. Dios nos creó para obedecerle. Hay un concepto equivocado de que mis cosas buenas como que acumulan puntitos con Dios o yo puedo acumular méritos. Eso es mentira, hermano. Dios nos creó para obedecerle. Lo bueno, lo correcto que hacemos no se apunta porque es lo que le debemos al Creador. Lo único que se apunta son las ofensas. Ofensas de pensamiento. Ofensas de actitudes. Ofensas de acciones. Las omisiones que Dios quería y usted sabía qué hacer y no hizo. ¿Sabe por qué dicen libros? Porque solo lo mío serán no sé cuántos. No sé cuántos libros, cuántos tomos para apuntar todas nuestras ofensas. Y después siguen los tuyos. Son libros y libros y libros de nuestras ofensas. Y lo terrible, hermano, es que cuando se abren los libros de las obras, ¿cómo quedamos? Condenados. Pero no condenados por unas cuantas cositas que la balanza estaba a poquitillo y que vamos a poder negociar. Ahí va a estibar los escribas del juez ante usted y si quiere revisa. ¿Y cómo quedamos ante el juez, hermano? Ninguno va a poder decir, sí, pero yo, ninguno. Pero espere, no es la última palabra. El juez pide otro libro y le traen otro libro y lo coloca. Y en ese libro no están apuntadas obras, sino nombres. En Apocalipsis capítulo 5 cantan un grupo de gente, capítulo 5 versículo 9, cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. No sé si este libro a que se menciona aquí sea el libro de la vida, no creo. Probablemente ese libro es el libro de la historia que Cristo está abriendo, los sellos de Él. Sin embargo, hermano, el Cordero tiene un pueblo por el cual murió. El Cordero fue inmolado, sacrificado, cubriendo sus faltas, expiando su culpa. Los que no tienen su nombre inscrito, ¿quiénes eran? En capítulo 13, versículo 8 nos dice quiénes eran. 13:8. La adoraron, la bestia, adoraron la bestia todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Los no inscritos eran adoradores de la bestia,
Solo hay dos grupos: adoran a la bestia o son del Cordero. Ellos pelearon con Gog y Magog contra Cristo y su iglesia. No hay neutralidad. No existe aquel dicho que dice ni chicha ni limonada. Eso no existe en las cosas espirituales. O son de Gog y Magog y la bestia, o son del Cordero. Habrá un juicio. Solo hay una fila delante del trono. Pero habrán dos finales, dos sentencias diferentes. Ahora, hermanos, recordemos el propósito de este libro. Este libro es escrito para entender las cosas invisibles de la historia, para poder mantenerse firme hasta el final. Recuerde que era la iglesia primitiva enfrentando pronto persecución. Y por eso Apocalipsis abre cosas invisibles a los ojos físicos, nos abre el panorama espiritual de la lucha espiritual que hay, y hasta el final se corre el telón para que nosotros podamos ver ese último juicio. Y en este pasaje Cristo comunica a la iglesia que todos los enemigos de Dios y los enemigos de la iglesia serán completamente vencidos. Aún la muerte. La muerte es el arma más mala que utilizan los enemigos de los cristianos. Amenazan y cumplen con matar a cristianos, pero la muerte misma será desaparecida, lanzada al lago de fuego. No habrá más muerte para los cristianos, sino vida eterna. En este sentido, hermanos, Apocalipsis no es un libro, en primer lugar, evangelístico. Se ha intentado utilizar con películas del rapto y con todas estas cosas de manera evangelística. Esto no es, en primer lugar, un asunto evangelístico. Esto está escrito para impartir ánimo a la iglesia para que perseveremos. Y es por esto que presenta la historia desde la perspectiva celestial a los cristianos, a los creyentes, a los que reconocen que sus nombres fueron escritos en el libro de la vida antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo reconoce una persona esta verdad? ¿Cuándo reconoce que mi nombre ha sido escrito en el libro de la vida? Pues cuando se arrepiente y cree en Jesucristo. Es el Espíritu Santo que me ha incorporado en el cuerpo del Señor. Y entonces comprendo que mi nombre fue escrito por Dios. Pero este pasaje no está tratando en primer lugar el llamado de Dios a la conversión, sino el llamado de Dios a sus hijos a perseverar hasta el fin, porque vendrá un día en que todo enemigo, incluyendo la muerte, serán vencidos. Y hay un punto más. No dice, fíjese muy bien, que los creyentes inscribieron sus nombres en el libro de la vida. Sus nombres fueron inscritos. Nosotros, hermanos, somos sujetos pasivos. Somos sujetos pasivos del amor incondicional y de la elección de Dios. En Apocalipsis 7:9, oiga el canto de los que se alegran de haber sido redimidos soberanamente. Apocalipsis 7:9 dice: después de esto miré, he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. ¿De quién es la salvación? De Dios. ¿A quién pertenece la salvación? A Dios. ¿Quién inscribió nuestros nombres en el libro de la vida? Si somos del Cordero, no fue usted, no fui yo, fue Dios en su amor incondicional, abundante, misericordioso. Tengamos presente siempre este hecho.
Concluyendo, solo quiero destacar dos cosas. Primero, si hay alguien escuchando este mensaje del juicio final y su corazón está inquietado por este mensaje, si usted está preocupado por ese día, si no tiene certeza cómo será la sentencia tuya, probablemente el Espíritu Santo está obrando en su corazón y su respuesta debe ser arrodillarse ante el Señor en arrepentimiento y fe. Que no pase este mismo día, que no pase este minuto antes de que usted reconozca al único Salvador, a Jesucristo. Y en segundo lugar, todo cristiano necesita el constante consuelo de Dios para poder perseverar. Y necesitamos transmitir este mensaje de victoria absoluta de Dios a nuestros hijos y nietos y tataranietos, para que en la batalla final de los impíos contra la iglesia, ellos se mantengan firmes. Hemos hablado muchas veces, hermano, este mensaje es mensaje generacional. Instruye a sus hijos. Si no tiene Biblia para niños, si no tiene los recursos, búsquelos con todo afán. Esto es generacional. Y este cuadro nos ha presentado hace casi 2000 años. No ha venido el Señor, pero la iglesia necesita seguirlo enseñando para que estemos preparados cuando sí sucede. El cristiano tiene la absoluta confianza que la sentencia final para él no se fundamentará en los libros que tienen sus ofensas, sino en el otro libro de la vida, el libro del Cordero. Y yo imagino, esto no está en la Biblia, lo que voy a decir, pero yo imagino simbólicamente ese libro de nombres y encuentran mi nombre y me dejan verlo. Y yo veo que, como a la par del nombre, una gota de sangre. Como en el Sinaí, cuando el pueblo fue rociado de la sangre del pacto. La sangre de Jesucristo que cubrió toda mi culpa. Y veo los otros nombres y tienen también sangre sobre sus nombres. La sangre del Cordero que los limpia y los redime. Bendita salvación, bendita seguridad que Dios nos da. No temamos ni a Gog, ni Magog, ni el Hades, ni la misma muerte, porque la victoria y el triunfo de la iglesia han sido sellados por la sangre del Cordero. Y muy pronto esa multitud sin número levantará juntos esta gran canción en Apocalipsis 7:12, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos por este pasaje en que tú afirmas tu amor y tu justicia. Gracias, Padre, porque decidiste desde la eternidad redimir a un pueblo y inscribir en ese libro los nombres de los tuyos por los que vino Jesucristo a derramar su sangre. Y gracias por esa promesa eterna. Y con base en esa promesa, Señor, y con base en la seguridad que Cristo nos da, ayúdanos a perseverar. Ayúdanos a resistir la tentación, a obedecer, a preparar las siguientes generaciones para que tu iglesia esté en pie, con la frente en alta, resistiendo en el nombre de Cristo hasta el último día. En el nombre de Jesús
oramos y lo pedimos. Amén.